Bueno, que tal? Como estades? A conferencia de Inmaculada amosounos un panorama xeral que de seguir imos intentar aterrar no noso ámbito de actuación aquí en Galicia, ca primeira mesa do día. Historias do dano cerebral adquirido, evolución da atención ao dano cerebral adquirido en Galicia. Leticia Vila, a directora de Dano Cerebral Galicia, continúa no escenario e vai a realizar a presentación das persoas que acompañan. Preciso comentarvos que Lourdes Bermello, unha das persoas da mesa, vai a chegar, entonces veredes que se incorpora unha vez iniciada a mesa. Grazas. Bueno, hola de novo. E como vos dixo Carla, sí que é certo que... xusto de aquí, perfecto, xa estamos todas. Pois nada, vou vos contando. Tras esta magnífica exposición de Inmaculada, e antes de dar paso a esta primeira mesa, a ver si o equipo técnico me pode cambiar xa o menti. Quero anunciarvos que, bueno, tedes aquí disponible en pantalla un QR. Eu animo vos a que escaneedes e que nos fagades aportacións a medida que van avanzando as exposicións das nosas relatoras. Con escanealo estaría suficiente, logo eu xa controlo dende aquí, agora vai vos a desaparecer, pero logo volve vos a aparecer, vale? Agora vou vos presentar as relatoras e vai desaparecer, pero logo xa o vades ter disponible de novo. Vou dar paso a esta primeira mesa. É unha mesa que, bueno, pues nos vai dar unha aproximación á evolución do dano cerebral adquirido en Galicia e que fixadevos que é moi interesante porque conta coa participación ou coas achegas dende diversos ámbitos, non? Temos a perspectiva sanitaria con Lourdes Bermello. Lourdes é expresidenta do Colexio de Enfermería de Lugo, exerce no Servicio de Neuroloxía no Hospital Universitario Lucas Augusti, doutoranda no Programa de Neurociencia e Psicoloxía Clínica da Universidade de Santiago, é vicepresidenta da Academia de Enfermería de Galicia e vogal da Xunta de Goberno e da Sociedade Española de Enfermería Neurolóxica. Benvida a Lourdes. Non, penso que non. Logo, Carmen de la Sierra achegarános unha perspectiva máis social. Carmen é profesora titora no grao de Traballo Social da UNED, exerceu como traballadora social en servicios sociais comunitarios rurais e especializados en persoas maiores, foi coordinadora dos plans de formación continua dos servicios sociais comunitarios e do plan de formación en atención temperada a Consellería de Política Social, onde tamén foi coordinadora da Unidade de Coordinación e de Dependencia. Benvida, Carmen. Francisco Nieto vainos a chegar a perspectiva dende a Administración Pública. El é licenciado en Ciencias Empresariais pola Universidade de Santiago de Compostela e a súa experiencia conta con máis de 29 anos de compromiso no ámbito da discapacidade. É actualmente o director do CEPAP, do Centro de Promoción da Autonomía Persoal de Bergondo, dende a súa creación en 2006 e nos anos 2000 e 2001 foi vicepresidente da Asociación Galega de Centros Especiais de Emprego, CEGASAL. Benvido. E, por último, pois vamos a ter a perspectiva do movimento asociativo. Están aquí tamén conmigo as miñas compañeiras Rocío e Gonzalo, Rocío García e Gonzalo Mira. Rocío é a directora da Asociación de Dano Cerebral de Santiago de Compostela, formada como psicóloga, máster en neuropsicoloxía clínica, en valoración de discapacidade e dano corporal e posgrado en alteracións da audición e da linguaxe. Ademais, é docente no máster universitario de Psicoloxía Sanitaria da UNED, coordina diferentes cursos de rehabilitación neuropsicolóxica e participa como experta en diversas publicacións. Benvida, Rocío. E, por último, Gonzalo, que é o director e homólogo a Rocío, pero na asociación que temos en Vigo, en Alento. É formado na Universidade de Santiago de Compostela como educador social e a súa traxectoria sempre estivo vinculada profesionalmente como voluntario ou asociacionismo de discapacidade, exercendo como educador. Como xa vos avancei ao principio, esta mesa vai ser un pouco diferente ao resto por este tema que é interactiva, a ver como me sae o invento e se me podo manejar ben, demasiadas cousas as que atender, pero, bueno, a idea é un pouquiño falar, pois, de onde partimos, é dicir, cales son os inicios do dano cerebral adquirido aquí en Galicia, dende todas as perspectivas que temos, ver ata onde chegamos e cales foron os principais cambios, e logo tamén ver cara a onde queremos chegar, é dicir, que retos nos quedan por diante, que retos nos quedan por afrontar. E para elo, pois, o primeiro que queremos é coñecer un pouquiño máis o noso público.
Entonces, tedes aquí disponible, vos xa sabedes de que ámbito veñen as nosas relatoras e agora queremos coñecer tamén pois, de que ámbito vides vos. Como xa vos falou Inmaculada do dano cerebral, non vos vou a facer moita máis explicación. Eu sí que me vou mollar e vou dicir que é a primeira causa de discapacidade adquirida na idade adulta e que, aínda que a día de hoxe conta con recoñecemento político, social e sanitario, sí que é certo que hai un longo percorrido detrás e un gran traballo e esforzo por parte non só de profesionais do ámbito sociosanitario, sino tamén por parte das familias. Lourdes, eu quería preguntarche, cando se comeza a falar de dano cerebral adquirido no eido sanitario, que particularidades tiña naquel entón e cal era o percorrido asistencial das persoas tras ter eses ictus, eses traumatismos? Hola, buenos días. Bueno, el concepto de daño cerebral adquirido es muy reciente, es muy reciente en el ámbito, el ámbito asistencial. Partiendo ya que si nosotros estudiamos, recordamos la historia, los orígenes del ictus, dentro de otras patologías y de otras asistencias sanitarias, pues el ictus también tiene un recorrido muy corto. Y hablo de ictus porque es una de las principales causas de la causística del daño cerebral, ¿no? Entonces, ¿de dónde venimos? Pues es a finales de los años 90, muy reciente, donde se empieza, bueno, a finales de los 70, llega a España en torno a los 80, a Galicia, bueno, más o menos 80, 90, se empieza a hablar de ese concepto de daño cerebral adquirido. Hasta ese momento, por supuesto, sí que se conocían, se trataban las patologías de daño cerebral, sin más. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no teníamos un enfoque más allá, y era lo que se hacía, la asistencia aguda, eso era lo que se hacía. A partir de esa intervención hospitalaria aguda, donde se identificaba la causa, bien ictus, daño, traumatismo craneoencefálico, otras causas, lo que se hacía es verdad que se ponían muchos esfuerzos en esa asistencia urgente, salvar la vida de la persona, ir a unidades de cuidados intensivos, si era neuroquirúrgico, cirugía, pero todos los esfuerzos iban encaminados a disminuir esas secuelas en la fase aguda. ¿Qué problema teníamos? Que a partir de ahí, pues ahí había un problema ya no solo de desconocimiento, no había programas formativos y, por supuesto, no había recursos. La atención primaria en Galicia se empieza a desarrollar a finales de los 80 y es un pilar fundamental para ese apoyo en la asistencia domiciliaria a las personas. Hay que pensar que ahora ya empieza a haber una red de recursos sociosanitarios como residencias, etcétera, pero tenemos un alto porcentaje y antes muchísimo más de después, posterior a esa situación de daño cerebral, si la persona sobrevivía, el cuidado lo ejercía su familia en los domicilios. Por lo tanto, ¿cómo era hace años? Tenemos que centrarnos en que la asistencia era principalmente hospitalaria y en fase aguda. Estou segura que o resto de compañeras da mesa están de acordo, ou non, xa non lo dirán. Pero agora que sabemos así un pouquiño os inicios da atención ao dano cerebral no eido sanitario, Carmen, eu quería preguntarche pois como se empezou a traballar dende os servicios sociais coas persoas con esta discapacidade e cando comenzades a falar de dano cerebral adquirido, como era a resposta a esta discapacidade e que diferencias substanciais hai con respecto á atención e ao apoio que se presta na actualidade? Bueno, bueno, quería, antes de nada, decirvos que en servicios sociais eu son das primeiras do ámbito dos servicios sociais comunitarios en Galicia, aquelas 42 que soltaron por todo Galicia, no medio rural, e por suposto que non falábamos de dano cerebral. O que recordo máis nitidamente daquela época é que traballábamos, bueno, arreo na constitución das primeiras asociacións daquelas chamadas de minusválidos no rural, non? Pero tendo en conta que cada unha de nós levaba 10 concellos, 5 concellos, 8 concellos, bueno, era moi divertido. E entonces non traballábamos coa discapacidade en xeral. Para nós o dano cerebral adquirido iso era unha cousa de sanidade. O sea, tiñémolo claro que iso era de saúde e cada un o seu, non? Esa era a conciencia que tiñamos. De todas maneiras,
traballamos, para nós, cando chegamos, estamos nos anos 80, estamos falando dunha época de moita efervescencia social, pois traballábamos co Fondo de Asistencia Social, eran axudas periódicas e non periódicas, bueno, vou moi rápido porque hai moi pouco tempo, e aproveitábamos as axudas non periódicas para eliminar barreiras arquitectónicas, facer cuartos de baño, convencer a xente de que tirara o cachiño da corte para meter un cuarto de baño ali. O sea, estamos falando de que a evolución foi brutal, porque non, a min, claro, eu teño unha edad e a min pareceme que foi antonte eso, non? E desde logo, claro, a Lismi, por exemplo, foi un vino dios al mundo, porque xa estábamos empezando a falar de dereitos por primeira vez. Non estábamos falando de acabouse o presuposto, non, pero como non me mandaches, como non teño resolución desta axuda? Aí é que se acabou o presuposto, libre concurrencia pura e dura, non? Entonces, bueno, pois a Lismi xa era, bueno, xa podíamos sacar peito desde os servicios sociais, non? Que xa empezábamos a falar de dereitos, non? E ese era así como empezamos. Bueno, non hai que olvidar que isto é moi importante para tamén sacar peito, que a primeira legislación que se fai en España en torno á protección social faise no eido da discapacidade, un real decreto do ano 22. Entonces, bueno, quero decir que hai unha longa historia de evolución, non, legislativa. Pensade que as nosas dúas primeiras leis de servicios sociais trataban as áreas por colectivos, minorías étnicas, reclusos, discapacidade, muller, etcétera, etcétera, e isto é a túa definición, estos son os teus programas e estos son os teus equipamentos, non? Aí estábamos, e a lei actual é unha lei onde xa temos dereitos susceptivos, dereitos que podemos defender ante a justicia, e esa evolución é moi significativa, non? E xa non falamos de colectivos, falamos de cales son as necesidades da cidadanía e vamos a cubrir esas necesidades. Bueno, cubrilas ou deixalas a medio cubrir, pero quero decir que a legislación, a base, témola, non? Bueno, de aí, creo que é importante recoñecer eso e pensar que é todavía un reto, aínda un reto, poñer o dano cerebral nos servicios sociais, porque nos servicios sociais o que está posto é a discapacidade. E aínda que agora xa non falamos solo, como decía moi ben Inmaculada, estaba a punto de chamarche Isabel, Inmaculada, falábamos de física, psíquica, sensorial, e para de contar, non? Entonces, ese paso máis no ámbito dos servicios sociais empézase a falar del co libro blanco da dependencia, e estamos falando, isto sí que estamos falando de onte, non? Bueno, creo que Vamos dando, bueno, completando un pouquiño máis ese relato, non? Xa temos outra pata máis que a pata social. Vedes que o noso público é prácticamente do ámbito social, sanitario, do movimento asociativo, e logo así algúns do ámbito educativo, que tamén me sorprende, pero que benvidos, por suposto. E nada, eu agora vamos a completar esas patas do discurso e vamos lle dar paso a Rocío Gonzalo, que, bueno, se hai algo que é innegable, non? É que as asociacións nacen en base a unha necesidade social a que se lle debe dar resposta. Como nacen as vosas entidades e o máis importante é por que nacen? Ben, a ver, nacen por unha necesidade, está clarísimo, non? Hai un grupo de persoas que están aí sin atender, con unhas dificultades moi importantes, e xente nova, como decía Inmaculada, naquela época, alrededor do ano 2000, eran rapaces novos, rapaces e rapazas que sufriran un dano cerebral por accidentes de tráfico,
e donde os pais de repente atópanse con unha situación que non saben manexar. Moitas destas persoas están na súa casa, claramente, como pois outras situacións máis graves, pero daquela, eu creo, estaba reflexionando agora tamén que todo avanza porque é un problema. E aquí creo que estas persoas, estos rapaces, sobre todo os rapaces, eran un problema, daban problemas. Entón, van indo, cando menos da área que coñezo eu ben, non? Que é a de Santiago de Compostela, van indo aos servicios de psiquiatría. Os servicios de psiquiatría, pois medicación, pero non saben moito máis que facer. Entón, van indo aos servicios de psicoloxía clínica, que había naquel momento pouquísimos polo hospital tamén. Eu creo que aí cando sí que van aparecendo, polo menos, o primeiro que necesitan as familias, que é un recoñecemento de que aquí hai algo máis. Non é un rapaz rebelde, non é unha rapaza pois que non entende, non, hai un dano cerebral adquirido detrás, hai unhas secuelas que hai que atender e que hai que valorar e ver que máis se pode facer. E así, concretamente, pois en Santiago, que eu sei que se xuntan algunha destas familias alrededor dun especialista que hai no hospital e deciden crear unha asociación. Primeiro, sónalles, que xa hai montadas algunhas por España adiante, en Cataluña, no País Vasco, en Madrid. Entonces deciden pois facer ese intento tamén aquí. Necesidade, problema, porque pode haber unha necesidade, pero se non dá problemas, pois o mellor vai se pospoñendo, o que sea. Pero sí que había problemas, sobre todo conductuais. Entonces aparece así. Aparece inicialmente algo que se chama ADACEG, que é unha asociación que tiña pois, o intento inicial, o motivo de ser de toda Galicia, pero despois sí que se decide que sea solo a nivel provincial, a nivel local, como cada grupo de familias vayan decidindo. Entón, en Santiago de Compostela, nacemos no ano 2000, é fácil nacer, eu creo, porque hai esa problemática tan grave, entón xuntanse 5 10 familias e deciden, pois, que vamos a facer? O difícil foi continuar, pero supoño que iso ven despois nunha seguinte pregunta, porque o difícil é continuar con algo que nace dunha necesidade tan grande. Hola, gracias. Pues en el caso de Alento, en Vigo, pues es una historia paralela a Sarela y a otras organizaciones. En este caso nace pues nos podemos poner en el año 95-96, donde el perfil de persona afectada que se quejaba y que reclamaba ayuda o que pedía ayuda era una familia que tenía un hijo, una hija joven, que había tenido un accidente de tráfico y que no había un espacio ni tenían un recurso en el que podían ser atendidos. Y además con cierto estigma, porque los accidentados jóvenes de tráfico solían ser chicos que habían cometido una infracción o que habían bebido o que se habían drogado. Bueno, entonces había cierto estigma, ¿no? En este caso, estas familias las detectamos y las conocemos, un grupo de profesionales que ya estábamos implicados en asociaciones de discapacidad, pero en este caso era discapacidad intelectual, parálisis cerebral, donde esas familias venían a pedir ayuda. Y la experiencia decía que no encajaban, que al final de un tiempo de estar en un servicio pues para discapacidad intelectual o para parálisis cerebral, pues acababan dejando el servicio porque surgían problemas de conducta o que no se sentían integrados en ese espacio. Ahora lo entendemos, claro, es que no tiene nada que ver el nacer con una discapacidad que adquirirla con 30 años o con 25, ¿no? Y así nacen las organizaciones, desde un grito de ayuda de familias y de personas afectadas y gente que escucha ese grito y que se mueve. Yo creo que las organizaciones nacen porque hubo personas valientes que supieron escuchar y yo lo resumiría así. Genial, moitas gracias, Gonzalo.
E, pois, para dar peche a este primeiro bloque, vamos lle dar paso a Francisco e, bueno, comentar que, bueno, no ano 2006 inaugúrase, ademais de dúas das nosas asociacións, a DACE Lugo e Renacer, hoxe coñecidas como Dano Cerebral Lugo e Dano Cerebral DC Ourense, perdón, o Centro de Promoción de Autonomía Persoal, o CEPAP de Bergondo, un organismo que depende do IMSERSO, e eu quería che preguntar, Francisco, bueno, pois, por que nace este centro, cales son os seus obxectivos, e por que temos a sorte de que sexa aquí, tan pretiño, en Bergondo? Sí, pues me explico. En la década de los 90 y primeros del 2000, las personas con discapacidad de aquí, de la comunidad autónoma, se tenían que desplazar a la red de centros de recuperación del inserso que se habían puesto en marcha en el marco de la LISMI del año 1982. Y tenían que ir sobre todo a Madrid o a otros lugares, ¿no? En paralelo, el Inserso identificaba la necesidad de que hubiera recursos especializados en la atención al daño cerebral adquirido. Y así, en 2002, pone en marcha el CEADAC, el Centro de Referencia Estatal, y cuando decide poner en marcha uno en Galicia, lo hace de manera diferente a los demás. Es decir, lo dota de una unidad especializada en la atención al daño cerebral adquirido. Le dota el 35% de las plazas totales que tiene el centro, o sea que también se combina con otros tipos de discapacidad. ¿Vale? Al incorporar esta unidad, y sabemos que el daño es único cuando se produce, no hay dos daños iguales, marca un antes y un después, es una lesión súbita y genera una diversidad de secuelas que requiere que la intervención sea única y específica para cada caso. Entonces, dota de recursos especializados y equipamiento especializado para esta unidad e incorpora en el equipo la figura del médico rehabilitador y la neuropsicóloga dentro de todo el equipo, el de profesionales que no nombro porque es muy amplio. Y nace con el objetivo fundamental de que todas las personas alcancen ese máximo nivel de autonomía e independencia posible. Se genera en esa etapa intermedia, una vez superada la etapa sanitaria y antes de que la persona retorne a su hogar. A lo largo de estos años hemos observado un aumento sustancial de la demanda de plazas de personas con daño cerebral adquirido hasta alcanzar hasta más del 75% de las plazas en alguna ocasión. Y sí es cierto que hemos observado una evolución en cuanto a la etiología, la que predominancia en un principio era de traumatismos craneoencefálicos en personas jóvenes y actualmente son ictus, quizá por esa menor mortalidad derivada de la estrategia ictus o del código ictus. Genial. Moitas gracias, Francisco. E nada, pois vamos a cambiar de bloque. Seguid atentos aos vosos móviles porque vai aparecervos unha nova pregunta. Agora que coñecemos un pouquiño máis eses inicios do dano cerebral adquirido dende o seido sociosanitario, asociativo e tamén pois, esa chega dende a administración pública, queremos pasar ou avanzar para que as nosas relatoras nos conten cales foron os principais cambios, avances e logros acadados que facilitaron que chegáramos ata onde estamos hoxe en día. E, bueno, recordarvos que tedes unha nova pregunta para contestar e que imos vendo a ver que achegas nos aportades. Lourdes, comezo contigo de novo. No eido da atención sanitaria, que destacarías como principal cambio, avance e logro con respecto á atención ao dano cerebral? Vale, mi perspectiva es asistencia sanitaria, sobre todo hospitalaria. Y sí estoy muy coordinado con atención primaria, ¿vale? Lo digo por cómo voy a empezar la frase que voy a decir a continuación. Bueno, yo he notado un cambio abismal. Ha habido una evolución en la asistencia sanitaria magnífica, magnífica. Por eso lo digo, desde este punto, porque tal vez luego cuando hablemos de futuro veremos que el hospitalario no es el que hay que evolucionar. Ha habido un cambio importantísimo. Primero, el hecho de etiquetar ya, de clasificar la característica de daño cerebral adquirido tiene mucha importancia a nivel asistencial. ¿Por qué? Porque establecemos protocolos nuevos y esos protocolos ya obligan
a desarrollar una asistencia sanitaria más específica, más formada, más especializada, y sobre todo algo importantísimo, que es mucho más coordinada y con equipos multidisciplinares. Y aquí es donde en estos últimos años aparecen otros profesionales que se coordinan con los que ya estaban. Pues teníamos neurólogos, UCIstas en situaciones de urgencia, enfermeras, pero aparecen otras profesiones, logopedas, terapia ocupacional, psicología. Ya sabemos que hay algunas que dan por desarrollar, pero aparecen todas esas profesiones y gracias a establecer estos protocolos asistenciales. Paralelamente, hay mejoras en el tratamiento agudo del daño cerebral. Primero, solo un pequeño, ya se nombró aquí algo, pero mirar, en los datos del INE, en el 2008, en la encuesta de discapacidad del 2008, el 78% de las personas con daño cerebral, la causa era ictus y un 22% traumatismos craneoencefálicos y otras causas, aunque principalmente es traumatismos craneoencefálicos. Sin embargo, ya en el último estudio del año 2022, hemos visto cómo ha aumentado un poquito el ictus, ya estamos en un 80% y han bajado los traumatismos craneoencefálicos. Hay muchas causas, ¿no? Pues mejoras en las carreteras, menos accidentes de tráfico, más concienciación. Por lo tanto, el perfil que tenemos ahora del 80% de daño cerebral adquirido viene con pacientes con ictus. De ahí que se hayan desarrollado mucho en el 2010, ya se desarrolló en el 2008 la Estrategia Nacional de Plan de Ictus, que se actualizó en el año 2022. A nivel europeo también se hicieron avances donde se empiezan a desarrollar a partir de 1996 las unidades de ictus hospitalarias. Todos estos avances sanitarios hacen que la supervivencia de un ictus, que antes, que yo lo recuerdo perfectamente, en una persona mayor con una secuela grave, de urgencias iba para su domicilio con un ictus, ya no se valoraba nada más. Hoy en día eso es impensable, ingresan en las unidades de ictus, no hay, la edad ya no es un criterio exclusivo. Entonces ha habido esa evolución, tratamientos, ha habido una mejora de tratamientos farmacológicos, la terapia intervencionista de trombectomía se desarrolla a partir de 1995, entonces a nivel asistencial ha habido una mejora, eso sería asistencial. Yo que he notado que todo esto lo que produce y los programas es una mejor coordinación y sobre todo la gran diferencia para mí es que con la creación de las unidades de ictus y esa clasificación de daño cerebral adquirido, ya en los hospitales ya empiezan a hacer de manera sistemática y programada hojas de consulta para planificar la futura asistencia social y también de una manera precoz, que esto es muy importante, la rehabilitación hospitalaria, que ya en las unidades de ictus se hace de manera precoz. ¿Qué finalidad tiene esto? Disminuir las secuelas posteriores y mejora de calidad de vida. Entonces yo sí que he vivido un cambio asistencial hospitalario y agudo y sobre todo, ya termino, esa coordinación con atención primaria. Si antes os decía que la atención primaria se empieza a desarrollar en Galicia a finales de los 80, pues ahora en la etapa en la que estamos viviendo ya está muy establecida, hay mucha coordinación y mucha comunicación. Pensando, por ejemplo, un ejemplo, es que Galicia es de las pocas comunidades que tiene una historia clínica unificada en toda la provincia, ¿no? En toda la comunidad autónoma. Y eso a nivel asistencial es muy importante a la hora de coordinar recursos. Moitas gracias, Lourdes. Sin dúbida, pois, os avances técnicos e científicos deron lugar a un aumento da supervivencia, ¿no? Pero eso levou como consecuencia pois que haxa máis persoas con dano cerebral que sobreviven, pero cunha serie de secuelas ás que se lle hai que dar de resposta, ¿no? Xenial. Carmen, eu agora quería preguntarche, no eido do traballo social, no ámbito social, cales foron os principais avances na atención prestada ás persoas e ás familias con dano cerebral adquirido? Bueno, primeiro, decir que el traballo social podemos decir de como traballamos desde o ámbito dos servicios sociais, porque o traballo social é unha disciplina que está no ámbito dos servicios sociais, pero tamén está no ámbito sanitario e temos que felicitarnos por eso, porque o PAI no que colaboramos pois contempla un PAI de traballo social, que é a coordinación, pero desde o ámbito dos servicios sociais creo que, aparte do punto de inflexión que é a actual Lei de Servicios Sociais, que contempla a posibilidade de dereitos subxectivos en todas as prestacións que considera esenciais,
Ahora o reto sería aumentar o número de esenciais de dereitos subjetivos. O punto clave eu creo que é a promulgación da lei de dependencia, non? Para eso por un lado. Porque non estamos con todas as críticas que lle podemos facer á lei de dependencia e a como se implementa, etcétera, etcétera, creo que é un punto de inflexión na adquisición de dereitos e nas posibilidades de atención, non? Porque lle abre a posibilidad ás familias e ás persoas de un acceso a uns recursos que hasta ese momento non podían ter, non? De ninguna maneira. Eso por un lado. Por outro tamén, agora mesmo, estamos a falar de que o novo decreto 888 que se puso o sea, está en vigor desde o 23, o sea, nada, outro día, pois ten unha concepción da valoración da discapacidade un pouco diferente, aínda que tamén está apoiada na CIF, igual que o anterior, é máis exhaustivo, máis obxectivo, os baremos danlle tamén a palabra ás familias e ás persoas, e eso desde o ámbito dos servicios sociales é moi notorio porque hai por primeira vez unha visión máis holística, máis integral, máis biopsicosocial, porque non debemos olvidar que en todas as discapacidades o criterio biolóxico foi o que primou, pero no dano cerebral adquirido foi aínda máis. É dicir, o dano cerebral adquirido para o ámbito dos servicios sociais era, dependendo das secuelas, discapacidade física ou psíquica. Pero non para o ámbito dos servicios sociais o dano cerebral adquirido eran, repito o que decía antes, cousa de sanidade. Para nós chegábanos como unha discapacidade e valorábamos como unha discapacidade, pero nin siquiera se facía esa distinción nas valoracións de discapacidade, non? Polo tanto, tamén continuamos avanzado, non foi solamente o fervedoiro dos 80 e dos 90, senón que continuamos avanzando e temos que felicitarnos tamén agora mesmo polo pai de dano cerebral adquirido dos Sergas, pero sobre todo quero facer fincapé nunha cousa. O libro blanco de dependencia fala de dano cerebral adquirido porque estaban ali os de dano cerebral adquirido. O pai dos Sergas, sin quitarlle mérito a nadie, é moi integrador porque tamén estaban ali os de dano cerebral adquirido. Entonces, o movimento asociativo está aí para espolearnos, para espolear o sistema público, non? E é así como avanza, porque senón creo que todos temos tendencia a acomodarnos, non? E as institucións, os entes, non son personas, individuos, entonces a veces tamén pasa eso. Por lo tanto, creo que ahora mismo é un momento no que hai que reivindicar que o pai, porque, bueno, el papel lo aguanta todo, non? E agora hai que pensar que ese pai ten que salir adiante, non? Contaba a persona que estaba ao principio, cando cheguei, que disculpádeme, pero non sei o nome porque cheguei uns minutos tarde, contaba que hai que poñelo en marcha, Alicia Piñeiro, gracias, Luciano, pois contaba que hai que poñelo en marcha, que eso é complexo e tal. Entonces aí depende de todos e de todas que eso se implemente e que poder seguir avanzando. É dicir, non é que non se estea facendo cousas, estánse facendo cousas, pero a veces os protocolos son moi difíciles de implementar. O sea, son difíciles de facer, que non é un traballo fácil, é un traballo complexo, hai que estar colaborando, dalle, veña, tal, volta, veña, aquí, para lá,
chegaron a acordo. Desde o sistema sanitario, se me permitides, hai unha tendencia brutal a que prime o aspecto biolóxico, o aspecto físico, e temos que estar, porque os aspectos sociales, a veces, aínda que están na Constitución da ONS desde o ano 48, siguen sendo mal valorados ou pouco valorados. E claro, non é o mismo vivir nun cuarto sin ascensor que vivir nun 10º con ascensor. Non é o mismo vivir na zona rural donde non hai transporte público que vivir nunha cidade donde hai transporte público. Vale, por poñer dous exemplos básicos, non? Entonces, en ese sentido, creo que está chegamos, bueno, fixemos un avance importante, pero temos que seguir. Sí, quedan superclaros os avances. Creo que as persoas do público coinciden na maioría no que estamos a falar. Hai cousas novas tamén que aparecen nesa nube de palabras que ainda non se comentaron, hai cousas que quedan no tinteiro, pero ainda temos un terceiro bloque que vai máis encamiñado aos retos que nos quedan por chegar ou por acadar. E para seguir avanzando na mesa, pois nada, pasamos outra vez o testigo o movimento asociativo e nada, eu, Rocío e Gonzalo, quería preguntarvos cales foron os cambios e retos que houbo que afrontar dende o movimento asociativo para chegar ao que somos hoxe en día. A ver, é unha resposta, require unha resposta longa e complicada. A ver, o principal reto eu creo que para nós é o mesmo que para calquera outra institución. Decía agora Carmen, pois o dos protocolos. Eu creo que é o de sempre, fai falta dúas cousas, financiación e personal, non? Personal comprometido e implicado. Pode haber financiamento, pero se non hai personal implicado igual, o personal acomódase, aínda que teñamos moito e moi ben financiado, non? O recurso que sexa. Entón, para min é importantísimo, e foi o gran reto, eu creo tamén en todo este tempo, o de ir logrando compromiso, sobre todo das persoas traballadoras. Hai moitos máis retos, cousas que fomos conseguindo, ahora direi, pero a principal foi sempre gracias a un equipo de traballadoras, a maioría mulleres, e tamén de aqueles que estuveron homes, non? E que están. Son os traballadores e as familias implicadas e comprometidas co movimento asociativo as que fixeron que directores, xuntas directivas, pudéramos seguir avanzando con ánimo e con ilusión e sempre con flexibilidade para ir adaptándonos a esas necesidades que van aparecendo, non? Porque nós tamén pasamos dun modelo moi asistencialista primeiro, moi biolóxico. De feito, Sarela, como sabedes, a maioría empezou con un centro de rehabilitación, sabíamos que era o máis urxente para as familias, ter un sitio onde ter esa rehabilitación interdisciplinar, transdisciplinar, que xa andaba eu con esos termos tamén naquel momento, e ir avanzando. De feito, enseguida fixo ese avance, porque había uns profesionales moi especializados, formados tamén e comprometidos con persoas con dano cerebral adquiridos naquel momento, e cas familias que lograron, que o logramos entre todos, que se fora construindo un centro de día, que se fora construindo un centro ocupacional, atención ás familias desde un servicio onde o apoio psicolóxico foi fundamental desde o primer momento. Bueno, moito hasta chegar a onde estamos hoxe, non? Que onde hai un servicio de orientación laboral tamén, hai tamén moita implicación de todas as entidades polo ocio e o tempo libre, que se ha reivindicado polas propias persoas o que elas queren e demandan e que nos sirvamos de apoio, de recurso para logralo. Entonces, bueno, resumindo este apartado, eu creo que o gran reto foi ir sempre contando con persoas comprometidas. E despois o segundo foi ir aumentando o recoñecemento dunha discapacidade moi diferente, o DCA, e tamén dun movimento asociativo que pelexaba por facelo ben,
pero que necesitaba recursos económicos, evidentemente, financiación pública, sobre todo. Aí o gran avance que houbo, hai un recoñecemento sempre explícito en todas partes e internamente, hacia a construción, a creación da Federación Galega de Dano Cerebral. E no 2007 é aí cando hai pois, un antes e un despois no movemento asociativo en Galicia. Non? Esa palabra que está aí no centro, a visibilidade, logrouse gracias a... Teño que parar, por eso me cortades. Foi gracias a todas esas accións que dou feito a Federación en conxunto con directores que están aquí, con traballadores, con xuntas directivas e con familias. Eu creo que foi o gran reto, xuntar e manter un grupo cohesionado e cas ideas moi claras, progresista tamén e aberto, sempre a todo que a nivel profesional se lle fora indicando e asesorando. E a ver se me olvido de algo de aquí, financiamento e o pai, claro, o pai, a ver, o pai eu tomo como reto de momento, neste momento eu, bueno, deixo para o futuro aínda. Gonzalo, sí. Lo que dijo Rocío, básicamente. No, está dicho todo, yo creo, ¿no? Pero ahora viendo, es que la sabiduría conjunta es maravillosa. Para mí clave fue la visibilidad, es decir, poner nombre a un problema de una magnitud no solo sanitaria, sino social y personal, ponerle nombre e intentar ponerle número, porque eso nos dotó de razón. Y con la razón, cuando vas a solicitar ayudas, Luciano, fue una parte importante en todo esto, muy importante, ¿no? Cuando vas a pedir algo con razones, suele haber un sí, ¿no? A lo mejor el sí no es todo lo completo que tú quieres, pero el poder ponerle nombre, visibilizar y llenarnos de razones permitió crear servicios, crear centros ya desde... Es que fuimos muy listos también. Yo creo que fuimos muy listos porque sin olvidarnos de esa parte sanitaria que mantuvimos y mejoramos y creo que hay que seguir intentando mejorar, hemos sabido sumarnos a algo que en el año 2005, 2000 ya se hablaba, ¿no? de planificación centrada en la persona, de derechos, del movimiento, y yo creo que esto es un agradecimiento, del movimiento asociativo de otras discapacidades. Y nos hemos aliado a ellos. Y yo creo que eso también fue importante porque nos fueron marcando el camino, ¿no? Entonces, fuimos capaces de no solo atender esa parte sanitaria, sino de centrarnos en las personas, en el problema de las personas y en dar una respuesta mucho más global. Y estos paradigmas de atención, de calidad de vida, planificación centrada en la persona, realmente es desde donde das respuesta a las vital, ¿no? Y puedes transformar situaciones personales. Y yo creo que fue el éxito, está siendo el éxito, pues una palabra muy fea, el buen resultado del trabajo hecho hasta ahora, ¿no? Y los retos nacen desde este ya, ¿no? Desde cómo canalizamos todos esos derechos, cómo los materializamos y los concretamos. Pero como ya me meto en retos, voy a parar. Genial, gracias Gonzalo. Nada, para dar peche a este bloque de novo, pois damos a palabra a Francisco, que, bueno, comentar que se fala moito dese modelo de atención centrado na persona, non un modelo que foi ideado polo Inserso, pero contanos un poquinho máis en que consiste este modelo, non? Como se traballa no CEPAP e en que repercute nas persoas con dano cerebral adquirido. Pues sí, nosotros aplicamos ese modelo de atención centrada en la persona que tanto se escucha, ¿no? Y es un modelo que tiene un abordaje integral, es decir, interviene a todas las áreas de ocupación del individuo, sin dejar ningún área fuera. Al mismo tiempo, es transdisciplinar, porque todos los perfiles profesionales tienen el mismo peso, Inma, y trabajan de manera cohesionada hacia una misma meta, que es la persona y su familia. Es secuencial en cuanto a que el plan de apoyos abarca desde los niveles más básicos hasta el acompañamiento al nuevo proyecto de vida. Y también es personalizado. Ya desde el momento que se hace la valoración, ya no solo se tiene en cuenta
los datos clínicos, sino que a mayores se tiene en cuenta la historia de vida y los aspectos biográficos, familiares, sociales, que hacen que sea específico para cada caso. Y la manera de llevar a cabo ese modelo es mediante la rehabilitación, mediante la rehabilitación médico-funcional, que da un poco de continuidad a lo que venía recibiendo la persona dentro de la etapa sanitaria. Y que también la rehabilitación cognitiva, esa que es tan inusual o menos habitual, pero que es tan importante sobre todo para trabajar esas secuelas, el del daño, esas secuelas invisibles de las que hablabais antes, y que es básica y fundamental. Damos atención psicológica y social tanto a las personas como a sus familias, e impartimos cursos de formación ocupacional orientados al empleo desde niveles muy básicos, prácticamente terapéuticos, hasta cualificaciones profesionales orientando en la búsqueda de empleo. Hacemos asesoramiento en ayudas técnicas y productos de apoyo y en accesibilidad, en temas de accesibilidad. Y en los últimos años hemos incrementado mucho la participación inclusiva en actividades que desarrollan los ayuntamientos limítrofes del centro para que esas personas, cuando retornen a su domicilio, puedan llevar esa experiencia y replicar esas actividades luego en su entorno. A la finalización de la estancia en el centro, pueden vivir una experiencia real de vida independiente en un apartamento adaptado que tenemos en el centro. Es un programa en el que participa la persona usuaria, las familias, los profesionales y los servicios sociales de origen, informando sobre los recursos y prestaciones que va a tener esa persona cuando retorne a su hogar. O sea que el objetivo es saber exactamente qué apoyos necesita esa persona para poder hacer una vida independiente. Y lo que hemos hecho un estudio con 48 personas que se dieron de baja entre el año 2021 y 2023 para saber el grado de generalización en el entorno de los avances de autonomía que se habían alcanzado en el centro. Es decir, si realmente éramos eficaces, conseguíamos que esos avances se llevasen a su casa, ¿no? Y haciendo un seguimiento a los 3, 6 y 12 meses después de la baja del centro, pasando escalas, mediante escalas, observamos que el 85% de las mejoras se mantienen al cabo de un año después de la baja del centro, con lo cual observamos que el modelo es eficaz para llevar a domicilio esos avances de autonomía que son tan importantes para las personas con daño. Perfecto, pues muchísimas gracias, Francisco. Vamos un poquinho xustos de tempo, así que nada, despois estamos chegando á recta final. A través deste intenso percorrido onde se aportaron moitísimos datos interesantes, a pesar do pouquísimo tempo que temos disponible, penso que hai cousas que quedaron no tinteiro, pero agora tedes momento para retomar. E para pechar este relatorio e antes de dar paso ás preguntas do público e deste o público, outra pregunta para que podades contestar. E logo sí que vos quero preguntar a todas as relatoras que estades aquí conmigo que retos afronta o apoio e a atención ás persoas con dano cerebral adquirido dende a vosa perspectiva. E sí que é certo que tiñamos algo máis de tempo para isto, pero se o podedes resumir nun minuto, agradecévolo moitísimo. En el ámbito sanitario, hay una transformación en la gestión sanitaria, pero nos queda mucho recorrido. Históricamente, la asistencia sanitaria está muy tecnificada, es un modelo biomédico. El gran reto que tenemos los profesionales y la administración es, como ya se ha hablado aquí, en ir transformando a ese modelo holístico multidisciplinar. Entonces, eso es un reto que ya ha empezado, pero aún queda recorrido, Hay hoy en día distintas teorías de gestión, de hospitales fluidos, líquidos. Decir de otra manera que lo que hay es que poner al paciente y la familia en el foco principal. Eso es un reto a nivel sanitario. Fijaros que en el ámbito asociativo, sociosanitario ya está más desarrollado, en el sanitario no. ¿De acuerdo? Entonces, para mí es un reto. Por otro lado, paralelamente, sí que es verdad que a nivel hospitalario, sanitario, hay más recursos, pues que no hay que aumentar esos recursos. Los recursos habrá que aumentarlos en atención primaria, que es la base hoy en día, la entrada al sistema sanitario, pero siempre se ha presupuestado más y más para aparatajes profesionales para los hospitales. ¿Por qué?
porque aparte de todo lo que hemos hablado aquí, tenemos que empezar a desarrollar ya de manera seria los planes de prevención primaria. Si sabemos que el 80% de los pacientes con daño cerebral adquirido son ictus y en un futuro, en la Agenda 2018-230 europea, se establece que van a aumentar los ictus en un 34% porque aumenta la media de edad, fijaros a lo que nos enfrentamos en un futuro. Pues a nivel asistencial tenemos que establecer ya programas de prevención, de promoción de la salud primaria. Si no, no habrá recursos que lleguemos a la segunda parte que van a hablar nuestros compañeros. ¿Vale? Entonces yo me centro en la sanitaria. Y por último, implementar programas de rehabilitación, neurorehabilitación, sobre todo que ya es lo último, ¿no? Pero yo me quería centrar solo para resumir en eso, en cambiar el modelo de asistencia sanitaria en un modelo donde el paciente y la familia es el principal. Por lo tanto, todas nuestras intervenciones tenemos que dejarnos de ese modelo paternalista donde yo soy el profesional sanitario que sabe y te digo lo que tienes que hacer. No, ese modelo tiene que desaparecer y consensuadamente yo te recomiendo, te expongo cuál es mi conocimiento, pero el paciente tiene que ser verdaderamente el principal. Gracias. Adiante, Carmen. Gracias. Mira, que se me permites, antes esquecín decir dos avances que se fixeron, unha cuestión incorporada pola Convención Internacional dos Dereitos das Persoas con Discapacidade que se chegou, que tuvo o seu reflexo na Lei 8/21, que reforma a legislación civil e procesual, etc. etc. Bueno, se queredes digo la completa para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica. O traballo social nese ámbito que ten que facer o informe de apoios, non? É moi importante isto e a min dá a impresión, porque fixen, estando en dependencia, moito informe para o xuiz. Digo para o xuiz porque era un xuiz o único que os pedía. E dá-me a impresión de que isto está pouco trasladado a xente que verdadeiramente ten que ter coñecemento de que a súa capacidade pode estar millorada, pode ser millorada xudicialmente, quero dicir, con esa revisión, non? Dá-me a impresión de que se fixo pouca formación ou pouca comunicación en relación aos avances que implica esta lei para as persoas con discapacidade e para as persoas con dano cerebral adquirido, con máis motivo porque polas características de outras discapacidades non teñen tantas posibilidades, é dicir, as posibilidades de protección varían, vale? Como se me olvidara, quería facer ese fincapé. Eu se teño que decir un solo reto, porque temos pouco tempo, un solo reto, eu diría que, así como no sistema sanitario teñen a posibilidade de recetar un recurso, é dicir, a min eu chego ali, o médico dame unha pastilla e eu vou á farmacia, creo que, xa sei que isto vai sonarme un pouco heavy, pero creo que as traballadoras e os traballadores sociais dos servicios sociais comunitarios teñen que chegar a recetar unha axuda no fogar. Porque non pode ser que unha persona de alta hospitalaria chegue á súa casa e, independientemente do número de persoas cuidadoras, do número das capacidades das persoas cuidadoras, etc., etc., se vexan abocados a ser cuidadores sin máis coñecementos. Entonces, creo que para min, desde o ámbito dos servicios sociais, o noso reto que poñería sobre a mesa sería ese. Por suposto, teño moitísimos máis, pero non... sabedes que vos mandei o documento con moito máis, pero creo que teño que elixir elixiría ese. Vale. Quer dicir todos os retos agora aquí, pero bueno, o tempo é o que é. E nada, Rocío, Gonzalo ou Francisco, como que irades. Continúo yo. Pues lo decía Carmen, ¿no? Para mí el gran reto es que esa cartera de servicios se amplíe. Se amplíen servicios mucho más centrados en la persona, menos institucionalizados,
que se puedan adaptar a, pues eso, lo que decía Carmen, si viven rural, si viven en ciudad, porque ahora mismo el recorrido desde vivo en mi casa a una residencia es muy corto. Los pasos intermedios son muy cortos. Y creo que hay muchísimo recursos y atención y apoyos que se le puede dar a las personas para que eso se alargue en el tiempo y que acabe en la residencia, pero como ultísimo recurso, ¿no? Es un poco el gran reto. No, pero se conectaba, xa estaba conectado, perdón. Así terminaste, Paco, vale. Nada, a ver, eu creo que o que dixeron aquí todas as compañeiras tamén, eu creo que resumiría todo en 4 grandes patas, o sea, nunha mesa ben bonitiña, que ten que ver, pero son rápida, a prevención, efectivamente. Eu creo que Sanidade debe de facer campañas de prevención moi potentes e machacar moitísimo ca prevención, porque pódese previr o ictus, o traumatismo craneoencefálico xa se comprobou. Eu creo que foi polas multas tamén, vale? Polas multas e polos puntos do carné, porque hasta que chegamos aí non houve maneira tampouco. Entón, bueno, a prevención é o fundamental. Aí é onde todas as institucións públicas, privadas, movimento asociativo, temos que aunar todos os esforzos para que Sanidade, Sergas, no noso caso, faga isto. Rehabilitación. Aquelas persoas que sí que van a ter o dano cerebral adquirido necesitan rehabilitación. Esa está. Eu creo que o gran reto nesta época ahora é si fan falta recursos. Non hai recursos suficientes para que unha persoa, tras ter un dano cerebral adquirido, en 3 meses, 6 meses, salga... Sí, faise aguda, pero que na aguda xa se pode comenzar en algúns casos tamén que a rehabilitación e continuala despois. Aguda ninguén a cuestiona xa hoxe en día, non? Pero falta esa subaguda que está no pai. O pai, pois é un camiño que eu creo que sí, que pode deixar a unha persona nunha situación de moi boa recuperación, pero ten que implantarse e aí é onde é o gran reto para todos xuntos en este tempo. E despois deso, eu creo que hai un reto moi importante en discapacidade e dependencia, Carmen. Antes o decía, faltan recursos para que se fagan unhas boas valoracións. Por moito que cambie o decreto de discapacidade, por moito que cambien os baremos e se sigue facendo mal, como estamos vendo, non é posible que haxa bons recursos despois para esas persoas. Vemos que están quitándolle as incapacidades permanentes ás persoas. Persoas con unha afectación importante, sobre todo a invisible, a cognitiva, non están chegando 33, están sendo mal valorados. Eso seguimos dende estes 25 anos reclamando. Eu creo que é un reto tamén paralelo que debemos de seguir pelexando para que haxa formación e para que haxa recursos, porque non hai tempo para que o podan facer mellor, non? E con isto quédanos a accesibilidade universal. Se temos todo isto, o máximo organismo, neste caso, que son o goberno estatal, os ministerios e a Xunta de Galicia, no noso caso, se realmente tamén fai unha boa lei de accesibilidade universal, se implanta en todos os ámbitos, lograremos unha vida independente, que é o último gran reto para as persoas con dano cerebral adquirido. Sin todo o anterior, é imposible. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con los retos que estáis exponiendo, incluso algunos los tenía yo aquí anotados, pero sí quisiera hacer hincapié en uno como desde un punto de vista de un centro sociosanitario público, que es mejorar la transición entre todas las fases de atención después del daño cerebral, desde la etapa sanitaria, la coordinación con la sociosanitaria y la coordinación con los servicios sociales de origen, porque es necesario que todas las personas reciban durante todo el proceso esa atención integral que es imprescindible y que no haya momentos en que las personas se queden sin esa atención que les hace falta. Por supuesto, hay que aumentar el número de recursos y la especialización, y hay que buscar esas redes de apoyo y esos servicios de proximidad, teniendo en cuenta lo rural que es nuestro territorio. Y como reto adicional que lo
que lo adelantabas que tú, Rocío, es seguir apoyando la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, incorporando aspectos como la robótica, la realidad virtual, o desarrollando nuevos productos de apoyo o mejorando esa accesibilidad universal, porque va a permitir que las personas sean mucho más independientes en su vida, que es nuestro objetivo fundamental. Genial, pois moitas gracias, Francisco, e moitísimas gracias a todas. Vamos a ir pechando a mesa, o que sí, vamos a abrir un turno super rápido de preguntas para darvos a oportunidade de que, bueno, pois algunha cousiña que comentárades, que saíran as pantallas, de que vos dixerades ou que non se comentaran entre as relatoras, pois que poidades preguntarlle calquera cousa que queirades. Así que nada, animadevos a preguntar. Por aí. Hola. Bo día. Eu tiña unha reflexión que sí que teño visto que ha sucedido en moitos casos, non sei se a compartides dentro do ámbito máis profesional. Quizá unha das preocupaciones que eu teño, que lidia máis coa atención sanitaria, pero que creo que ten unha repercusión moi importante despois en todo o proceso de rehabilitación e sobre todo nos apoios sociais, é que moitas veces observamos como que existe unha excesiva fragmentación do sistema sanitario. É dicir, moitas veces unha persoa que ten un dano adquirido é visto por un profesional que evalúa o seu ámbito de coñecemento, que polo que estamos vendo moitas veces precisamente son lesións moi individualizadas con moitas diferencias entre os diferentes pacientes, que poden ter diferentes áreas que afectan na súa vida moi distintas e moi complexas, e que moitas veces, como son vistos inicialmente por un profesional, moitas veces dende a neuroloxía pois máis específico en cuestións máis vitais, non logra despois acadar a evaluación de todas as complexidades da súa patoloxía ou dos seus déficits. Entón, isto, ao non ser visto dentro do sistema sanitario, evidentemente tamén ten unha repercusión en que non se van dar apoios sociais necesarios para esas condicións. Non sei como o vedes. Efectivamente, el sistema está fragmentado y de ahí que tenemos que olvidar, hay que desechar ese modelo biomédico que de por sí el modelo teórico biomédico lo que va haciendo es fragmentar a la persona en distintas especialidades o patologías. Entonces, efectivamente, tienes razón. Los sistemas más globales, donde tú pones al paciente y a la familia en el centro de esa asistencia, requieren de muchos profesionales, cada uno de su punto de vista, tanto profesional como competencial. Y esa es la grandeza del sistema sanitario, a lo que tiene que evolucionar. Y efectivamente, lo que antes decía era, que igual se me entendió mal, lo que yo antes quería decir, que económicamente siempre la asistencia sanitaria en fase aguda siempre ha sido la más presupuestada. Y lo que nos estamos dando cuenta cuando ampliamos horizontes y ampliamos de mira y no nos centramos única y exclusivamente en una patología, que todos los profesionales tienen su campo asistencial de continuidad, coordinados, y hay otros presupuestos, otros modelos, como puede ser atención primaria, sociosanitario, rehabilitación, que hay que presupuestar, pero eso no se hace en fase aguda, eso son las fases subagudas y sobre todo la crónica. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo donde tenemos que evitar esa fragmentación. En relación a la pregunta, sí, la fragmentación a lo mejor es necesaria porque la complejidad del daño cerebral es tremenda, ¿no? Hablamos de cerebro y hablamos de personas y hace falta una cantidad de especialidades y de respuestas científicas muy grandes. Pero el PAI ya habla de esto, ¿no? Y habla de que tiene que haber un profesional de referencia que aglutine toda esa información y se la traduzca a las familias y a las personas afectadas para que la entiendan y que esa fragmentación que seguramente es necesaria para poder atenderlo, a la persona le llegue en una sola voz y no en muchas voces y muchas veces contradictorias, ¿no? Y yo creo que por ahí tiene que ir el tema de profesional de referencia, con un perfil de enfermería, bueno, y no quitarle complejidad al problema porque es muy grande y la fragmentación yo creo que es necesaria por la especialización que tiene que haber, ¿no?
Pois vamos a ir a dar por pechada esta mesa. Moitísimas gracias a vos por participar e as relatoras por estar aquí connosco. E seguimos coa xornada.